la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de su Secretaría de Cultura, y el Colegio de San Ildefonso, les dan la más cordial bienvenida a la mesa Moralismo, Cultura y Arte Contemporáneo, que forma parte del seminario El Espíritu del 22, un ciclo de moralismo de San Ildefonso. Para ello, contamos con la participación de Luis Caso y Laura Olivia Hernández Martínez, quien moderará este conversatorio. Laura es fotógrafa y licenciada en Artes Visuales por la Universidad Anáhuac Norte, con un máster en Diseño de Espacios y Experiencias Culturales por la Escuela Superior de Diseño de Barcelona, gestora del arte y la cultura en México, cofundadora de la Galería Virtual de Arte Internacional Frank Gehry, especializada en arte emergente nacional e internacional. Ha expuesto sus fotografías en foros internacionales como en la segunda colectiva internacional de Monbo Art Gallery en Sevilla, España, al igual que en la exposición colectiva Crescent en la Universidad Finisterre en Chile. En 2018, trabajó en la Compañía Nacional de Teatro en el departamento Traspuente, como stage management en proyectos como El Origen del Mundo, Los Grandes Muertos, La Gran Familia, entre otros. Actualmente es coordinadora de inscripciones y coordinadora de jurados en los Premios Metropolitanos de Teatro y trabaja con la maestra Hilda Trujillo Soto en la Coordinación General de Cultura de Coyoacán. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Me voy a tomar el atrevimiento de presentarles ahora al maestro Luis Ríos Caso, licenciado en Historia y maestro en Historia del Arte por la UNAM, con diversos estudios de especialización. Tiene una larga trayectoria como historiador, crítico, ensayista, curador de arte moderno y contemporáneo, y director de espacios académicos y de museos. Su obra comprende numerosas coautorías en publicaciones especializadas, así como ensayos y libros dedicados a temas de producción y trayectoria de artistas, coleccionismo, historia, historiografía del exilio español y relaciones entre artes verbales y visuales. Su ensayo El mundo mágico de los mayas de Leonora Carrington obtuvo en 1983 el primer premio de ensayo de las artes, otorgado por Luis Cardosa y Aragón. Su estudio La nueva figura en México recibió asimismo el premio Cuauhtémoc de Arte en 1987. En 2007, su ensayo Entre los monstruos y lo humano, en torno a la fortuna crítica de José Luis Cuevas y Ecos y Reflejos, el gusto de Antonieta Rivera Mercado, le merecieron el primer lugar del premio al desempeño académico en investigación 2007, otorgado por el INBA. El elemento ficcional y la cercanía con la literatura ha sido una constante en sus libros dedicados al coleccionismo y a la escritura. Yvonne Domé, La aventura del centro, 2012, y Jiménez de Lira, 2016, entre otros. Sus libros, Las palabras del cómplice, José Juan Tablada en la construcción del arte moderno en México, es fiel a esta constante, así como su novela El espía de Franco. Como verán, pues, ¿qué puedo decir del gran maestro? Nadie mejor que él para contarnos un poco más acerca del moralismo. Y quisiera dar una breve introducción acerca de lo que vamos a ver a continuación. Porque el moralismo, ¿quién mejor que los muros de nuestros edificios para contarnos la historia? ¿Qué nos quieren decir? ¿De qué nos quieren hablar? Estos bellos edificios han sido testigos de grandes acontecimientos históricos, de hitos que marcaron nuestra identidad mexicana. ¿Y qué nos quieren contar? Estos muros que aquí vemos en San Ildefonso, a veces no les tomamos gran atención, pero ellos nos gritan historia. ¿Qué nos cuentan? ¿Qué son estos hitos? Es lo que a continuación vamos a tratar de resolver de mano del gran maestro Luis. Maestro. Muchísimas gracias, Laura, por tu presentación, te lo agradezco mucho. También a ustedes su presencia y la invitación que me hizo el querido Eduardo Vázquez Martín
por ejemplo, que estimuló artistas como Pozo, como Eduardo Shai, todos ellos, iban en contra de lo estético. Aquí en México un poquito también ocurrió eso, es decir, es muy interesante. En un momento dado, sí, como diciendo, bueno, ya basta de estos montes de Rivera, como decían algunos críticos, ya basta. Y vamos a hacer esto otro, esta máquina estética de Felgueres, o bien otros caminos. Si me permiten, iré leyendo el comentario. Espero sea de su agrado y, por supuesto, para al final tener comentarios y intervenciones de ustedes. Diversas, podemos poner la primera. En diversas ocasiones el artista Manuel Felgueres opinó, perdón, apagar esto. Listo. En diversas ocasiones el artista Manuel Felgueres opinó, a propósito de su generación, que prefería llamarla de apertura antes que de ruptura. De acuerdo con él, pensar en esos términos permite entender mejor una época de transformaciones sociales, culturales, políticas, que complejizaron todos los órdenes de vida entre finales de los años 50 y los 70. Cabría pensar más entonces, desde la reflexión de Felgueres, en un espacio dialógico más que en uno dialéctico. Es decir, el dialéctico es en un solo espacio elementos muy distintos y disímiles entre sí. Entonces, esto es un poco lo que se empieza a plantear desde esos años. Varios integrantes de los jóvenes artistas y sobre todo José Luis Cuevas, siguiente por favor, buscaron afirmar una ruptura y una confrontación con el último sobreviviente de los tres grandes, David Alfaro Siqueiros, y con los continuadores de la Escuela Mexicana de Pintura, lo que así se llamó. La mayoría de estos artistas jóvenes provenían de una clase media urbana que difícilmente se iba a identificar con los temas rurales, en muchos casos con los temas incluso ideológicos de la primera mitad del siglo XX que postularon Rivera y Siqueiros muy claramente y también organizaciones ligadas a ellos. Entonces estos jóvenes iban a tener otros horizontes, mucho más involucrados con su realidad urbana, con el nuevo pensamiento y con postulados que tienen que ver con la Guerra Fría. Siguiente, por favor. Se dan debates que ustedes conocerán muy cerrados, sobre todo entre José Luis Cuevas, el enfant terrible de 33 años, que ya ni tan enfant, y 2 que 3 terrible, pero bueno, se dan combates un debate fuerte entre él y Siqueiros, que había sido ya alguien muy acostumbrado a ser reducido por una crítica que lo hacía a un lado, dada su ideología comunista. Este manifiesto, que aquí la foto, además de mala, es incorrecta porque es de 1976, aquí es segunda edición, la original es del 45, justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este es el libro más citado de la historia de México, de los manifiestos más citados y menos leídos. Si quien se dé tiempo para leer No hay más ruta que la nuestra, se va a dar cuenta que Siqueiros habla de un realismo muy activo, muy abierto, que acepta el arte abstracto perfectamente. No por nada, él fue el maestro de Jackson Pollock, aquel gran artista aquel artista que de alguna manera sirve para trasladar la capital del arte de Francia a Nueva York.
bueno, pues en este contexto muy polarizado, tiene mucho que ver esta confrontación, los nuevos medios como la televisión, el nuevo periodismo cultural, que es realmente impresionante, y grandes plumas también de escritores que se sienten mucho más involucrados con poéticas cosmopolitas que con la escuela mexicana. ¿Qué debemos pensar? Bueno, ustedes ya lo saben muy bien, pues desde luego que también por este seminario. ¿Qué pasó con quienes predicaban una continuidad de aquella escuela? ¿Padecieron una abducción? ¿Dejaron de pintar? No, en absoluto. Siguieron con su práctica politizada, siguieron con sus contactos con el exterior, con el bloque socialista, como se llamaba, es el Frente Nacional de Artes Plásticas, por ejemplo, que eran extraordinarios muralistas en otro, digamos, nicho. ¿Qué pasó con ellos? Fueron recibiendo menos subsidios estatales, entonces perdieron visibilidad. Entonces, bueno, y se fue afirmando esta ruptura que también, desde luego, privilegió escultura, pintura, grabado, happenings, que ya había muchos, casi algunas tendencias que ya van por la desmaterialización del objeto de arte, y también privaba en el ambiente un poquito la alegría de que terminaba el caudillismo de Rivera, como ocurrió, por ejemplo, con este señor Ramón Gaya, que debatió con Diego Rivera en alguna época de su vida y se tuvo que ir del país, pero corriendo, que era un gran pintor, muy europeizante, digamos, pero bueno, le costó caro. Siguiente, por favor. O si no, también con Jean Charlotte, quien era muy cercano a Diego Rivera, pero que lo hizo a un lado en los murales de la SEP. Le dijo, tú no entiendes aquí lo que hay que pintar. Tristemente tenía razón Diego Rivera, porque pinta ahí un programa increíble, y sí, en efecto, Jean Charlotte pues, no podía tener esa sensibilidad, pero en fin, fue fuerte el pleito que tuvieron ellos. Siguiente, por favor. O María Izquierdo, víctima de la censura, del machismo en general y del machismo de Diego Rivera en particular. Siguiente, por favor. Rufino Tamayo, quien era tan gran pintor que, quisiera o no, él fue incorporado como el cuarto de los grandes. Los tres pasaron a ser cuatro, incluido él, y él siempre con una postura muy diversa a la narrativa de la escuela mexicana. Aquí pongo una foto de joven de él, porque era además de todo muy buen cantante, buen guitarrista y bailaba muy bien. ¿Quién lo iba a imaginar así? Pero bueno, desde aquí lo saludamos. Entonces se va afirmando esta apertura, que va también teniendo apoyos de promotores muy importantes como Miguel Salas Ansúrez. Es todo un aparato, es el medio artístico el que está funcionando, agentes del medio artístico que lo promueven, a raíz de también el trabajo espléndido que hacen artistas que trabajan arte abstracto, nueva figuración, propuestas ya muy conceptuales. Creo que Felgueres es un artista muy conceptual, y van teniendo espacios importantes de Limba y de diversas galerías que van haciendo. Siguientes dos, por favor. Hay polémicas muy recientes a propósito de algunos de estos agentes que apoyaron el arte de José Luis Cuevas singularmente desde la Unión Panamericana de Washington. Quien está a su izquierda es José Gómez Sicre, hoy diríamos curador cubano, promotor cubano, se decía entonces, que lideraba todo lo que era el apoyo al arte latinoamericano desde la Unión Panamericana de Washington, y que se le relaciona con la escritura de varios de los textos que escribió José Luis Cuevas. Yo ahí tengo una versión sumamente light, que no muy poco polémica. Yo veo más que otra cosa
ahora sí que un trabajo en equipo es más que una posición autoral, la creación y distribución de la obra, pero en fin, sobre eso quizá después hablaremos. Pero bueno, hay este interés y este apoyo internacional a partir de Gómez Sicre. Siguiente, por favor, Salas Ansúrez, a quien mencioné, y a este curioso agente de la CIA que se llamaba Selden Rodman, que era un gran poeta estadounidense y que promovió en México el expresionismo abstracto como una alternativa a Diego Rivera. Se basó en sus libros en José Clemente Orozco y es uno de los grandes descubridores de José Luis Cuevas. Publicó libros, yo creo que basado en Margarita Nelken, esta crítica del exilio español, que fue también quien apoyó mucho a Cuevas, y La Ruptura, que por cierto hay una exposición sobre ella en el Museo de Arte Moderno muy interesante, y que de alguna manera sí apuntalaron una nueva visión del arte muy propicia para las nuevas vanguardias. Me refiero a nuevas vanguardias, a estas tendencias, diferentes tipos de arte abstracto, geométrico, libre, abstracción libre, a la manera de Lilia Carrillo, nueva figuración a la manera de Cuevas, figuraciones más románticas, distintas a las de la escuela mexicana. En fin, había un amplio abanico. Las nuevas, como todas, perdón, por acá estaba, ya casi. Perdón que ya me enredé. Ahora sí, bueno, así como las vanguardias tuvieron sus manifiestos, por ejemplo, bueno, el Frente Nacional de Artes Plásticas, el Sindicato de Trabajadores del Arte de principios de la primera mitad del siglo XX, La Ruptura, estamos hablando de años 50 y 60 principios, hasta 1966, en que se consolida, tuvo también sus manifiestos. Uno de ellos es el de José Luis Cuevas, que se titula, ustedes lo saben perfectamente, La Cortina de Nopal. No sé si lo han leído, está muy bien escrito, es excelente. Que responde a la cortina de hierro, ¿no? Que justamente sucedía en ese mismo entorno, pero en Sí. Europa era la cortina de hierro, Así por todo es. lo que sucedía del frente con Alemania y la Segunda Guerra. Llega aquí la cortina de nopal, que Sí. bueno, es más bien como que analógico, ¿no? Es exactamente, es analógico, se refiere a la cortina de hierro, pero que aquí es de nopal. Entonces ahí viene el golpe directo a la escuela mexicana. Es un manifiesto muy breve, muy bien escrito. Se dice que es salido de la pluma de Gómez Sicre, que era un magnífico escritor, y está muy bien pensado. Tiene como protagonista a Juan, que es un personaje gris que tuvo alguna vez sueños en su vida de ser artista, pero le dieron chamba para pintar murales estilo Escuela Mexicana de Pintura. Entonces él aceptó, ahora sí que vendió el alma al diablo y dijo, bueno, pues acepto. Aquí te va un dinero y ya puedes empezar a comprar materiales y caray, le alcanza hasta para más cosas. Pero está deprimido, triste y en fin. Y Juan encarna muy bien a quienes estaban en esa tendencia según Cuevas o Gómez Sicre o quien haya sido, pero como en su carácter literario es magnífico. Les voy a leer un pequeño párrafo. Juan le mostraron en la Esmeralda, en la escuela La Esmeralda, una manera de hacer las figuras simplificadas, con grandes manotas y piernotas, curvilíneas, ondulosas, planas, en escorzos de efectos especiales, para que ciertos intelectuales digan que son obras fuertes, de gran ascendencia popular. No son obras bidimensionales, más bien tratan de lograr las tres dimensiones por un método casi automático de dibujo halagueño, de línea uniforme y rígida intensidad. De pronto Juan le prohíben ver revistas del extranjero, pero se escapa por ahí a un Sambors, ver revistas y dice, yo quiero pintar así.
Lo descubren y cuando está enseñando su trabajo, una especie de agente le dice, todo muy bien, pero te vamos a quitar la beca porque estas últimas no se entienden. ¿Qué onda? Parecen abstractas, producto de esa burguesía horrible que combatimos en el país. Y él dice, sí, perdón, fue un error de mi parte, lo asumo y lo perdona. Bueno, es así, absolutamente panfletario, pero muy bien hecho. Es decir, es una propaganda que consigue sus objetivos. Entonces, en este clima del desarrollismo económico alemanista, de todo este cambio de concepción de la vida, del influjo de la Guerra Fría, sus agentes y sus también el acceso de las nuevas vanguardias en el mundo, crean un clima propicio para que se dé este gran arte que también es el de la ruptura o la apertura, como dice Felgueres. Al tanto entonces de esta apertura suscrita por Felgueres, cabe mencionar su amplia obra muralística realizada a partir de intereses artísticos muy personales, no de confrontación con paradigmas necesariamente, con el deseo de allegarse más público que el que comúnmente asistía a las exposiciones. Es uno de sus intereses. Ante ello, es necesario comentar que si bien diversos artistas mayores a Felgueres y a su generación realizaron murales u obras que por su gran formato y concepto son susceptibles de considerarse como tales, desde una semántica y una sintaxis muy distintas a las mexicanistas, pienso en Rodríguez Lozano, en el Tamayo, en Carlos Mérida, Matías Geritz, Günter Gerso, Palen, Leonora Carrington, entre muchos otros, es decir, practican un muralismo diverso al de la escuela mexicana, fungen como antecedentes a este muralismo que sí busca ser otra cosa diferente, ser un referente de apertura o de ruptura. Tenemos así, bueno, algo muy destacado en este sentido son murales muy originales de Tamayo que merecerían, o uno realizado por Matías Geritz en el 64 en la sala Cora Huichol. El primer mural de Miguel Felgueres, podemos poner la siguiente, es este de aquí, es de 1959, antes de que se perfile ya el cambio en las artes. Se llama mural número 1, fue un encargo para un edificio de departamentos ubicado en la calle de Campeche, la Ciudad de México, y en su factura comenzó a utilizar materiales de desperdicio y residuos industriales. Es decir, tenemos un arte conceptual y es un arte de reciclaje también, tal como lo hacen varios artistas de Estados Unidos y de Europa. Aquí empleó azulejos que sobraron de la construcción y el resultado fue una vistosa superficie en la que predominan una geometría dura de líneas rectas, equilibrada con oportunas curvas y está texturizado. Podemos ver las siguientes. Aquí está su firma y este es un mural, es muy largo, como de 6 metros de largo, u 8 es más, que está en un lobby, en un edificio y son fotografías actuales, está perfectamente bien cuidado y como verán, si podemos regresar por favor, es muy bello, tiene es una composición muy hermosa y está muy bien resuelta con mosaicos, es decir, enfrentó muy bien este desafío y son puros materiales de reciclaje, de desperdicio que pudo utilizar. Su siguiente mural de hierro de 1962 para el Cine Diana recibió un premio importante, el de integración plástica a la arquitectura en la primera Bienal Nacional de Escultura, organizada en el 62 por Bellas Artes. Siguiente, esta de aquí, perfecto. Aquí está, no sé si lo vieron en el Cine Diana, era un mural impresionante. Me parece que ahora está en el MUAC. Creo que lo compraron en el MUAC. Una es una exposición retrospectiva sobre él, magnífica, y ahí me parece que se quedó este mural.
Espléndido, muy dinámico a pesar del peso de los materiales. El mural revela al discípulo de Sadkin, es decir, este gran escultor, que vuelve una referencia para él, de Henry Moore, de artistas que están ya en otro universo referencial. Este mural sirvió de marco a un happening de Alejandro Jodorowsky que acompaña música incidental de Nicky Salas. El éxito de este mural fue muy notable. Fue verdaderamente la idea del happening. Aquí resultó muy bien. Vamos a la siguiente, por favor. Es una anterior. Este de aquí, por favor. Este es un mural también, de mural ensamble, ya trabaja también el ensamble Manuel Felgueres, muy a propósito de lo que trabajan también en otras latitudes y lo que artistas mexicanos ya también dominan muy bien. Es un hecho con productos nacionales que se exportaban: madera, cerámica, metales, muebles, laudería, aceites, telas, bienes alimenticios, etcétera. Fue para la Feria Internacional de Seattle. Se titula Ensamblaje de 96 productos mexicanos. Vinieron después otros murales que consolidaron al artista como en este campo, como muralista. Destaca el muy célebre del Deportivo Bahía de 1964, en cuya inauguración participó nuevamente Alejandro Jodorowsky, este gran autor teatral, intelectual, artista plástico, en fin, artista integral, con un happening muy recordado a causa de un helicóptero que sobrevolaba Deportivo Bahía y que se estrelló en la alberca. Un verdadero caos, así que finalmente le sirvió. Hubo ahí un realismo no muy buscado que fue fundamental. Es una foto de época del Deportivo Bahía. Vean qué mural más espléndido, también muy largo. También con elementos de reciclaje, entre otros. Siguiente, por favor. Y aquí está el helicóptero en la alberca, así estrellado. Creo que no hubo muertos, me parece, o sea que todo quedó en algo feliz. Y pues aquí vemos ya incorporado al arte mural, pues todo un arte interdisciplinario, transdisciplinario, que es muy importante, que va más allá es decir, que toma todos los elementos que estaban a su disposición en esa época. Para hacer este mural, el artista acudió varios días a la Merced a las 4 de la madrugada en el camioncito del Deportivo que le prestó su amigo y responsable de Bahía, que se llamaba Helsen Gas, alguien importante en el medio, a recoger conchas de ostión y madreperla. En un pozo lleno de cal limpió todas estas piezas que alcanzaron para hacer este mural y otro más. En un texto de 1964 dedicado a los murales de Felgueres, Juan García Ponce, el gran escritor y crítico de toda esta generación, escribió: la forma se disuelve casi por completo, convirtiéndose en una delicada continuidad rítmica cuyas ondulaciones se extienden a lo largo de 100 metros, sin que pueda encontrarse un punto de partida ni una meta final, transformadas en un todo indivisible. Las descripciones de García Ponce, había pocos críticos que pudieran describir y entender este tipo de obras. Lo intentaba la por entonces muy joven Raquel Tibol y le costaba. Ella al principio como que no tenía esa sensibilidad y después la fue desarrollando muy bien. De pronto también lo intentaba este gran crítico portugués comunista que era Antonio Rodríguez, ya cuando de alguna manera también considera este tipo de arte, pero no era fácil tener las palabras precisas para poder dialogar con este arte, y García Ponce dejó páginas magistrales. Después de hasta aquí la cita, después de este trabajo que lo posicionó muy bien en este género,
Vinieron otros también con valores escultores que García Ponce analizó en varios textos. Refiere uno en una casa particular en la Ciudad de México, logrado con el reciclaje de materiales de construcción, y otro más también con ensamble de fragmentos de máquina industrial que incluyen hilos de plástico de las sillas Acapulco, mismo que se los quedó a deber. Baste para cerrar este capítulo de Felgueres referirse a su mural de la SEP. Siguiente, por favor. Es este de aquí que lo pueden ver, bueno, no sé si sea visible, porque estaba en restauración, pero aquí en el edificio de la SEP. Sin duda fue el primero en abrir el abanico en el medio mural, Felgueres, con una inventiva y una autonomía suficientes para transitar de una ruta propia a una original. Varias obras memorables vienen después, entre ellas esta. Es muy importante tenerla en cuenta porque está en la SEP. Es de las obras más contemporáneas, vamos a decirlo así, que acompañan los cientos de metros que pintó Diego Rivera, los muy poquitos que pintó Charlotte, el de Montenegro, el de algunos que tienen por ahí un pedacito de muro, y el mural de Diego Rivera, que es básicamente el que le da fama a la SEP, pues es el que catapulta a Diego Rivera para ir a la URSS en calidad de invitado como el mejor muralista del mundo. Lo invita Vladimir Mayakovsky, que vio su mural de la SEP y dijo, este es una narrativa comunista y actual. O sea, todo, ¿no? Está ahí todo plasmado, es genial. Gracias a ese mural lo invita a la URSS a que pinte murales y enseñe muralismo. Los sabotean los artistas de la URSS, pero lo que son las cosas, la URSS les servirá de plataforma para ir un poquito después a Estados Unidos a pintar los murales geniales en San Francisco, Detroit y Nueva York, patrocinados por los ricos que pintó por aquí. No, perdón, los pintó también en la SEP, ridiculizándolos, pues esos mismos, algunos de ellos lo van a invitar a que pinte los murales en Estados Unidos, varios de los cuales son murales comunistas en esta complejidad que se movía Rivera. Y el hecho de que aparezca ahí en ese contexto de la SEP, este mural de Felgueres, pues habla de su importancia también propositiva y de la apertura que se logró. Bueno, hasta aquí Felgueres. Vamos a continuar con otros más que también trabajaron ya con un ánimo más bien rupturista. Bueno, está desde luego el célebre de Vladi, si lo podemos ver, por favor. Siguiente. Es desde luego otra propuesta diversa, la Escuela Mexicana de Pintura, y que es un mural que si bien se ha estudiado y a partir de la exposición que hay en este recinto, pues seguramente vendrán muchos más estudios porque es verdaderamente genial este mural. Propositivo en muchas formas, plasma también situaciones de la guerrilla, plasma a una guerrillera cuyo nombre se me fue, qué horror, a ver si ahorita, Blanca, plasma a Blanca y tiene una conexión con las revoluciones en todo sentido, sociales, políticas, también científicas, de diversos modos, es decir, de alguna manera Vladi continúa con la propuesta revolucionaria del muralismo. Vicente Rojo también tiene muchos murales muy importantes. Está, por ejemplo, el último que hizo, me parece que en el Museo Caluz, de aquí que está sobre Avenida Hidalgo, este edificio que está esquina con Reforma. Hizo también el del Centro de las Artes, desde una propuesta abstracta magnífica, y tiene también pues esta continuidad, por un lado lo que llamaba un filósofo el parecido de familia, de alguna manera saber esto viene de esto de aquí, pero es diferente.
tiene como que un poquito del genoma, pero ya es diferente, es otra cosa. Esto creo que es lo que plantean estos artistas que van a un muralismo con otro tipo de formas y contenidos. Quien estuvo abiertamente, él sí, en contra de todo esto fue José Luis Cuevas en 1967 con su mural efímero, muy famoso. Lo puedes poner. Magnífico, mil gracias. Aquí lo tienen. No fue el primero de los rupturistas en este campo, pero sí el primero en buscar un rompimiento, aquí sí, radical, marcado por la provocación. Su obra representa un contrapunto emblemático, realizado e inaugurado en junio del 67 en una azotea de la zona rosa. Tuvo un muy buen diseño, muy bien diseñado planteamiento transgresor, cuidadoso en todos sus detalles. Comenzó por el título Mural efímero, en contraposición con los anhelos de permanencia de distintos muralistas mexicanos, y en particular de Siqueiros, quien en ese entonces declaró que los suyos resistirían el paso del tiempo gracias a los materiales plásticos empleados por él y sus ayudantes, cosa que no fue tan cierta, pero qué bueno, pero ahí estaba en la lucha el maestro. Como es sabido, eran declaraciones del último sobreviviente de los tres grandes y molestó mucho al joven José Luis Cuevas, quien a sus 33 años seguía presumiendo su parecido con Rimbaud, ¿no? Y con la literatura, y él era kafkiano y lector de Dostoyevsky, y planteaba esta poética más interiorista, más intimista, que era un poco la que predicaba Selden Rodman, el escritor estadounidense. Según registra el diario de Cuevas de aquella época, fue en un hotel de Nueva York. Bueno, él es muy inteligente también sabiendo manejar su mitomanía personal. El arte se funda en rituales y en mitos. Hay que tener mitos fundacionales. La ruptura lo tiene, el muralismo ni se diga. Y Cuevas sabe trabajar muy bien su mito fundacional. Entonces, no se sabe hasta dónde la verdad y hasta dónde la mentira, pero funciona muy bien, como también era con Diego Rivera, que alguien decía, Diego Rivera, su boca nunca se ha manchado con una sola verdad. Pues todo era invención, un poquito quizá, así en Cuevas. Entonces, una noche de insomnio en Times Square, de pronto se está viendo un programa de televisión donde una promotora habla de lo importante que es tener un anuncio publicitario, aunque dure un minuto. Dice, Cuevas, yo quiero eso, un anuncio tipo Times Square, aquí en Times Square. No logran juntar el dinero, obviamente, pero dice, bueno, no lo logré, pero sí me voy a publicitar en México con un mural efímero. Además de efímero, concebido para durar cuando mucho un mes, el mural no requirió de un tema preconcebido ni de bocetos, ni de una dilatada y virtuosa ejecución. Plasmó lo que se le pasó por la cabeza al momento de darle instrucción a un pintor de brocha gorda y lo terminó en una semana. Este es otro elemento interesante. Aquí ya el artista puede trabajar conceptos y no una ejecución. Ya es esta definición también de artista que está en otras latitudes. Ya es casi también Andy Warhol, después de sus pinturas, diciendo, y háganme aquí y eso, y luego tú me vas a ir al taller de allá a que construyan tal cosa. O sea, Cuevas está bien conectado con esas tendencias que están circulando. El artista pretendía un abordaje ligero y dotado de humor, a lo cual se ajustaron en la parte alta su enorme firma, está gigantesca, y los autorretratos con traje de fútbol americano y el brazo en movimiento. Siguiente, por favor. Y aquí está pintando, pero también está sujetando un balón de fútbol americano. Entonces, el movimiento del brazo es porque pinta y porque está corriendo con el balón, y en algún momento dado, eso fue un casco de fútbol americano. Es decir, está incorporando como si fuera un artista pop aquello que se consume por la publicidad y el mercado. Es lo que hacen Warhol y todos ellos.
Metió, sin embargo, escenas de la guerra que se libraba entonces entre Israel y Egipto, y por eso quedó ya un poquito como que fuera de esa pretensión de no tener que decir nada importante. Ahí hubo en él una contradicción. Bueno, pero aquí está muy ligado al pop y es muy interesante entonces tenerlo como referente de este mural efímero, muy involucrado con las propuestas pop y con ese arte efímero que es muy cuestionado, bueno, no muy cuestionado, pero el que marca toda una época en el arte contemporáneo, a decir de este autor que escribió sobre el arte líquido, Bauman, que él dice, es el arte líquido es aquel que se basa en lo cotidiano y en lo efímero y que va a hacer una transgresión definitiva con el arte que pretende la perdurabilidad. Entonces, inserto así en una propuesta que de alguna manera apelaba a la sociedad del consumo capitalista y distinguiéndose así del muralismo mexicano, Cuevas se va afirmando. Con todo, la obra de alrededor de 4.5 y 6.4 metros, realizada en técnica mixta sobre masonite, afirmó entonces y en la medida del arte su valor ruptural. Fue un éxito mediático absoluto que el propio Warhol hubiera, que también, bueno, que provenía de la publicidad, hubiera deseado. Aquí intervinieron pues, todos los elementos de la publicidad para darle fuerza al mural. Siguiente, por favor. Cuevas hizo varios murales más, no todos interesantes, no todos buenos. El último, y creo, no estoy seguro, pero creo que el último que se conserva es este de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Facultad de Arquitectura y Diseño del 2007. Bueno, hasta aquí con él. Lo memorable es este mural efímero que entra muy bien en este debate del arte. En septiembre del 68 se realizó también un mural improvisado y colectivo por parte de un grupo de artistas, donde también participó él, que sumaron así su apoyo solidario al comité de huelga y al movimiento estudiantil. También se le llamó mural efímero, que no hay que confundirlo con el primero de Cuevas, pero hay que distinguirlo, claro, de este. Aquí también participó el artista, pero sobre todo Guillermo Mesa, Lilia Carrillo, Benito Meseguer, Fanny Rabel, Manuel Felgueres, Pedro Preux, Jorge Manuel Roberto Donís, Orozco Rivera, artistas de muy... está Electa Arenal, por ejemplo, esta artista es muy interesante. Electa Arenal era, bueno, sobrina de Siqueiros, y cuando triunfa la Revolución Cubana, ella se va a Cuba y ahí inaugura una tendencia mural importantísima que todavía se recuerda y documenta en La Habana. Luego regresó a la Ciudad de México a ayudar a su tío y por desgracia murió en un accidente, ahora sí que de andamio, en el Poliforum en los años 71 o algo así. Pero bueno, ella participó. Siguiente, por favor. En este mural, que es muy interesante, al igual que muchos otros, Francisco Icaza, Manuel Pérez Coronado, entre varios más. Este mural está cubriendo la estatua de Miguel Alemán, que ya habían devastado con bombazos y con todo tipo de atentados los estudiantes. Entonces, pues quedaba un pedacito ahí de algo, lo cubrieron, y como verán ustedes, el mural, pues hay una especie de no sé si hablar de un feísmo o si una antiestética, o bien aquí lo que importa es el concepto, la idea, el trabajo colectivo. Sí que se reconozcan a los autores, pero hay una dilución autoral, digamos, colectiva muy interesante. Importa el concepto, que eso sea un mural colectivo y efímero, además, y la estética pasa un poquito a segundo término. No nos importa que sea un arte bello o sublime o incluso atractivo o retiniano, como diría Duchamp. Basta con que esté la idea y con que esté incluso esa dureza de la estética y de las formas,
Está hecho sobre láminas acanaladas y se hizo en el contexto de los festivales populares que organizaba el Comité de Huelga en la explanada de la UNAM, sobre todo los domingos que eran muy festivos. Es antes del 2 de octubre, obviamente, cuando todavía se podía vivir con un ambiente festivo. Con los autores citados en el párrafo de arriba, solo cité algunos de ellos, es fácil advertir que las distancias entre los distintos artistas ligados al nacionalismo o a la apertura-ruptura, pues sí podían convivir perfectamente y hacían obras muy propositivas. Entonces, si les interesa, esta magnífica experiencia del mural efímero de CEU, dejó un documental firmado increíble, Raúl Kampfer, que es magnífico. Otro hito en este campo lo constituyeron los murales, ya para ir terminando, de Osaka. Nacieron de la idea del legendario museógrafo y promotor Fernando Gamboa, quien pretendió participar con ellos en la Exposición Mundial de Osaka de Japón en 1970 para firmar una imagen de arte mexicano que vinculaba su vocación decididamente innovadora y a su honrosa tradición mural. Gamboa entendió perfectamente. Venimos de ese muralismo, pero ya es otro muralismo, ya es otra estética, otra poética, otra visión del mundo. La idea era muy buena y las piezas muy dignas de presentarse en el pabellón, diseñado por el joven y audaz arquitecto Agustín Hernández, recientemente fallecido, ganador del proyecto en un concurso convocado por el Colegio de Arquitectos. Por razones nunca bien aclaradas, solo algunos murales fueron expuestos, ya que las dimensiones del conjunto rebasaban el espacio disponible. Lo malo de empezar por el postre, que luego ya no se sabe dónde quedó la sopa, entonces no cabían, se pelearon, bueno, un pleito perrero horrible, y varios de estos murales se mantuvieron enrollados durante muchos años hasta que Manuel Felgueres gestionó con las autoridades de Limba su exhibición permanente en la gran sala donde se encuentran ahora, en el Museo Abstracto que lleva su nombre en la ciudad de Zacatecas. No sé si alguno conozca este museo. Es una verdadera joya. Ahí están expuestos varios de ellos. No se puede creer, es así, excelente. Bueno, el museo es precioso, es una cárcel adaptada perfectamente. Los murales están muy bien expuestos y son de una gran fuerza, siguen teniendo esa energía del arte contemporáneo, realmente digno de viajar, si es que está abierto. Lo querían cerrar, pero espero que no. Vale la pena nada más por conocerse, aparte de la bellísima Zacatecas y todos los museos que hay ahí, increíbles, ¿no? El de los Coronel, entre varios más. Conocer este museo de Manuel Felgueres, que es extraordinario. Ahí se observan los siguientes murales de entre 6 y 8 metros. Uno de Lilia Carrillo, es horrenda mi foto, perdón, pero es magnífica, es en verdad un gran mural de Lilia Carrillo, que se llamaba La ciudad desbordada, contaminación del aire, ya desde entonces. De Arnaldo Cohen también, otro de Manuel Felgueres, de Roger von Gunten, también de Brian Nissen, uno también de Vladi, uno de Fernando García Ponce, también extraordinario. La foto, bueno, qué bárbaro, es así pésima. Hay una buena página en internet del Museo de Arte Abstracto y aparecen muy bien estos murales que no se pueden bajar, pero aprecienlos, vale la pena. También Francisco Corzas, Gilberto Aceves Navarro, Antonio Peirí, que era un gran pintor, y el gran Francisco Icaza. El tema que se trabajó fue el progreso y la armonía para la humanidad, pero destacando que no se perdiera el humanismo con el desarrollo de la tecnología. Este viejísimo tema que siempre está presente en el arte y que va marcando este contrapunto, ¿no? Avance científico-tecnológico, pero cuidado con no perder
la condición humana, el pulso de lo humano, a partir de como lo planteaba en los años 20 del siglo pasado Ortega y Gasset, quien decía, bueno, el arte se ha vuelto arte para unos cuantos, para intelectuales, ¿dónde queda lo demás? Entonces, pues de ahí se genera todo este tema de arte para las grandes mayorías y arte también para las grandes minorías, como lo decía Juan Ramón Jiménez. Bueno, les recomiendo mucho entonces acudir a Zacatecas o ver estos murales, son un verdadero tesoro. Advertimos que el artista entonces, Manuel Felgueres, no solamente figuró como un muralista original e innovador, sino que también realizó labores de organización, como en el caso del mural efímero de Ciudad Universitaria. Él era de los más organizados y bueno, lo hizo muy bien. También tuvo labores de rescate y promoción, como vemos con este conjunto de murales de Osaka. Es también impactante la puesta en escena de los murales de Osaka en el Museo de Arte Abstracto, por todo lo dicho y por todo lo que puede estimular en públicos diversos. En alguna ocasión llegó un coleccionista y mecenas llamado Sergio Utrey, que él colecciona a artistas que ahora tienen entre 60 y 70 años, de esta generación que vino después de Ricardo Rocha, de los grupos, alumnos de Felgueres, de Vicente Rojo, de La Ruptura, y también de una generación posterior, todos ellos grandes pintores. Sergio Utrey los colecciona, se quedó viendo los murales de Osaka en Zacatecas y dijo, bueno, yo soy de aquí, bueno, ¿qué hay que hacer? Vio cómo se hizo de recursos y patrocinó un diálogo, una serie de murales gigantes que pintara la generación que él coleccionaba y que tuviera, jugando con las siglas, con las letras de Osaka, que tuviera otro nombre. De ahí se le ocurrió que fuera Acaso. Entonces hizo el proyecto de Acaso, que es Osaka. Sí, mira, sí es Osaka al revés. Esto ocurrió en 2004, época en que la pintura seguía teniendo muchísimos conflictos con las nuevas, con el nuevo arte derivado de la globalización, ¿no? Cuando entró en crisis todo esto de la pintura y de la escultura de las artes tradicionales por el advenimiento del Internet, el arte postconceptual, el arte con, por ejemplo, como el que realizaba ya Gabriel Orozco, que hace a un lado la pintura. Herencia postconceptual que no podía admitir otras formas de hacer arte, que no fueran las que vengan de una postura absolutamente conceptual. Asunto que por fortuna ya pasó y ahorita vivimos como que todos los nichos del arte están ahí, en mi opinión. Pero en ese momento importante defender a la pintura y eso le da aliento y gasolina a Utrey para invitar a estos artistas a pintar murales. Ahí están Alberto Castro, Francisco Castro, Miguel Castro Leñero, Gabriel Macotela, que es una maravilla, Antonio Luquín hizo también otra maravilla, Irma Palacios, Luis Argudín, etcétera. Podemos ir a los siguientes, por favor. Ya casi terminando con las imágenes y la ponencia, está aquí, por ejemplo, el de Alberto Castro Leñero, que quedó muy bien. Siguiente, por favor. Aquí está el de Gustavo Monroy, con las temáticas que son recurrentes en él, ¿no? Su autorrepresentación y un tema y un crítico a la situación política del país, como la que plasmó en su famoso Biombo y en todas sus series. Siguiente, por favor. Y esta que es de Luis Argudín. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, es de pronto no reconocí al tocayo, pero de Luis Argudín. ¿Qué pasó con esta serie? Se expone en el Chopo, después en ese museo extraño y maravilloso que hay en Sonora, el que se llama Musas, es un museo increíble de grandes muros,
como que especial para muralismo y que de pronto ya no se supo qué pasó con ese museo. Igual está muy bien funcionando y todos son felices, pero bueno, yo no me he enterado, pero ahí se expuso excelentemente este proyecto y después se le cerraron las puertas en todas partes. En buena medida, esto fue debido a que no todos hicieron su mejor esfuerzo. Entonces tenemos, por ejemplo, el de Gabriel Macotela, que es increíble, tenemos el de Luis Argudín, tenemos el de Toño Luquín, varios muy buenos y otros que cumplieron. Entonces sí se caía un poquito como proyecto, por eso fue muy criticado, aunque bueno, pues no sé si de manera también independiente se podrían mostrar estos murales, es que todos ellos son murales portátiles como los de Osaka. Bueno, pues con cerrando con este tema y con este binomio acaso Osaka, marcaría yo esta continuidad que se da en un muralismo entre artistas que trabajaron desde el lenguaje, desde lo conceptual y marcados por la generación de ruptura. Esta continuidad, digamos, inteligente y original. Macotela viene de Aceves Navarro, digamos, pero con una gran originalidad. Es decir, está ese parecido de familia, pero él aporta algo que nada más él lo podría hacer. Terminaría digamos, bueno, marcaría yo esta línea de continuidad en lo que es la apertura y la ruptura hasta el presente. Hay otros muralismos muy diversos, muy comprometidos con lo político, social, increíbles que se hacen en cárceles, que se hacen en la vía pública, que se hacen en edificios educativos, etcétera. Pero ese ya es otro tema. Yo me limitaré a este que proviene de esa apertura y ruptura. Como decía, quisiera nada más para terminar mostrar uno último. Es de este artista japonés, Taro Okamoto. Taro Okamoto. No sé si lo ubican. Es muy interesante. Este mural lo hizo en los años 70 y es un artista japonés muy reconocido que murió en 1996. Pintó este mural en el gigante que está en Mixcoac, bueno, que estaba en Mixcoac, donde ahorita me parece que hay un Soriana, bueno, y hay una nave gigantesca. Ahí pintó ese mural, muy influido por Siqueiros, empleando muchos materiales de Siqueiros y buscando una expresión más bien abstracta. Entonces a mí se me hace como un mural que sí tiene los ideales de Siqueiros, que apoyaba el arte abstracto, pero también se ajusta un poco ya a la ruptura, tiene un poquito ese aliento. El mural se iba a exponer en el World Trade Center, pero como no se acabó a tiempo porque para esto lo patrocinaba Manuel Suárez, el gran mecenas de Siqueiros y de muchísimos artistas en el World Trade Center y en el Casino de la Selva, fue el que promovió los murales de Josep Renau, por ejemplo, patrocinó a Taro Okamoto y como no se pudo presentar nunca porque no se acabó el hotel, pues lo embodegaron y alguien se lo llevó o lo vendieron o quién sabe qué pasó, pero apareció en una estación de metro en Japón. Pues armó un escándalo porque quién lo vendió, qué onda, a ver, vamos a investigar. El caso es que nunca se supo y este magnífico mural pintado en los 70, que se titula El mito del mañana, de 30 metros de largo por 5,5 de ancho, está en una estación de metro de Japón, lo cual pues es un acento interesante de una globalización, en este caso involuntaria, pero basta rescatarlo, por lo menos en imagen, e insertarlo en esa época. Pues muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda, que quieran retomar algún tema. A mí en lo personal sí me gustaría hacer como que una pequeña puntuación en dos conceptos que tocamos a lo largo de toda la presentación, a lo largo de toda la ponencia, y ver de qué manera es que a mí me llamaron tanto la atención y si a ustedes también les llamaron la atención. Uno de ellos es el espacio y el otro de ellos mencionó comunidad, convivencia, que creo que estos dos conceptos engloban perfectamente el espíritu de un muralista. El espacio, ¿qué tan importante es un espacio para que exista un mural? Lo vemos ahorita de que hablábamos primero al inicio de la ponencia, de que los murales se encuentran que si en la SEB, en grandes edificios institucionales, museos, pero también luego lo encontramos en una estación del metro en Tokio. Y es de qué manera el espacio verdaderamente cobra relevancia o le da relevancia al mural. Y también pues es esta convivencia. No sé si se acuerdan que hubo una temporada en que los murales de Palacio Nacional, aquí en el Zócalo, estuvieron cerrados. Y fue verdadera, bueno, para mí fue horrible que no se pudieran visitar, que no pudiéramos verlos, porque están hechos para eso, para que sean vistos, para que se cuenten una historia. Entonces, estos dos conceptos, espacio y convivencia, ¿de qué manera pues marcan el carisma de toda la creación artística muralista? No, tienes toda la razón, es muy, muy importante, la pregunta es muy interesante porque pues es fundamental ver estos conceptos en los murales que están ligados al muralismo incluso desde que son idea. Ya desde que nace la idea del muralismo en la crítica del siglo XIX y en un autor, Bernardo Couto, José Bernardo Couto, él dice, a ver, no tenemos ricos en México que compren arte y compran cuadros de manolas con abanicos. Entonces, pues no, ¿verdad? Que le compren a nuestros artistas y no tenemos, no hay mercado del arte y lo que sí tenemos son edificios públicos. Exacto. Y tampoco tenemos públicos muy letrados. Sigue siendo una gran necesidad el muralismo, como lo fue en tiempos del virreinato, aunque con otro sentido, aunque sí con una didáctica, desde luego, pero planeados para que fueran para los grandes espacios, que contaban con los grandes espacios y para formar comunidades. ¿Qué hacer para formar comunidades? Para que vea el arte la gente. El muralismo es el gran vehículo. Claro. De ahí que se va desarrollando con estos dos conceptos, espacio y comunidades de cada época, desde luego. Sí, también pues necesidad de comunicar. Digo, creo que Cuevas lo lleva a un límite de rayar en el publicitario, pero pues también es una herramienta de comunicación. Sí, como sí, dice, el público no era lo suficientemente letrado, pero había esta necesidad de dar a conocer una identidad, ¿no? La identidad de lo que se estaba haciendo, lo que se estaba estudiando. Y bueno, eso es parte de que retomo cuando menciona que más de ruptura es de apertura. Es aperturarse a las nuevas manifestaciones, al aperturarse a las nuevas formas de comunicación y también al sentir, bueno, creo que todos de jóvenes somos un poco rebeldes y queremos, valga lo burdo que va a sonar, pero rayar las paredes para expresarnos. Así es. Entonces sí hace sentido esta búsqueda de querer hacer comunidad y comunicar una idea con el trabajo que realizó pues cada uno de estos grandes muralistas. Claro, claro, por supuesto. Sí, es muy significativo qué espacios interviene, como por ejemplo el mural efímero de Ciudad Universitaria, rodean la estatua de Miguel Alemán con láminas acanaladas y la pintan. O sea, tiene que ser ese espacio. Exacto. Es el emblemático, tiene que ser este espacio y con la comunidad universitaria. Así, tiene que tener ese mensaje muy claro. Y además no es solo un artista, somos muchos, ¿no? Que estamos sí. Y contraponiéndolo a lo que sucedió con Acaso, pues yo referiría que la idea fue un poco
mal encausada en el sentido de que ya no era una necesidad o no era el querer crear el espacio, sino más bien ya me lo están encargando. Y quizás ahí fue donde flaqueó un poco el colectivo, llamémoslo así. No lo sé, es mi percepción de por qué sí funcionó en un primer momento, que crearon un espacio, mencionaron este espacio, pero para otro momento ya no sucedió, ya no fue tan contundente como la primera vez. Puede ser, fíjate. Es como que mi lectura, ¿no? De cómo fueron sucediendo las cosas. Muy bien, claro. O sea, ya fue de alguna manera, no artificial, pero no nace como una necesidad. Ajá, exacto. Okay, Exacto. ¿Ustedes tienen alguna duda? ¿Están de acuerdo con ahorita lo que mencionábamos? ¿O tienen otras lecturas acerca de cómo fueron sucediendo las cosas? Porque al final de cuentas, nosotros en este preciso momento estamos creando historia en este espacio que estamos rodeados de murales. Entonces, para mí es muy importante pues escucharles de si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Al final de cuentas, este también es nuestro espacio. Los murales nos hablan, los espacios nos hablan. Muchas gracias. Pues ante todo agradecer pues, la brillante colaboración de nuestro querido amigo Luis Ríos Caso, como siempre, y usted también. Y sí, señalar quizá que, digamos, la diferencia que acabas de plantear, esa dicotomía entre el arte por entrega, el arte por encargo, el arte por mecenazgo, el arte por proyecto revolucionario, frente a la intervención auténtica, digamos, el sentido colectivo que hacen pues otros digamos, experiencias plásticas de denuncia, digamos, de contraposición frente a lo que se está viviendo, del dolor, por ejemplo, mencionaban esta cuestión del 68, ¿no? Del dolor de la violencia estatal y cómo eso sí entra en conflicto, es un conflicto plástico también, un conflicto que atinadamente has desarrollado, maestro, y que actualmente pues hay otros artistas que continúan un poco también con esta confrontación, como son el colectivo que encabeza de algún modo, que mencionaste ya, Gabriel Macotela, Gritón y algunos otros más, Jesús, Nacho Alfonso, etcétera, que hacen estas intervenciones cuando son en los hechos de Ayotzinapa, cuando son estos otros hechos, y que se han tocado también en este seminario, vale decir, para las personas que nos visitan y que nos visitan también online y que están en el micrositio Muralismo o Espíritu del 22 del Colegio de San Ildefonso, todas estas conversaciones que han llevado justo a eso, no solo a la ruptura estética, sino también a la cuestión de la resistencia y la apropiación de los elementos plásticos para plasmarla, ¿no? Entonces yo sí agradezco mucho que haya sido tan elocuente y por supuesto comentar, en 2019 todavía estaba abierto el Museo Felgueres, porque en el Festival de Poesía Ramón López Velarde era uno de los destinos que se hacía en diciembre con todos los poetas participantes, y entonces sí está abierto todavía, por fortuna, qué bueno. Y aunque ya no está con nosotros el maestro, pero sí, sí se cuenta con ello. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias a ti. Y me parece fundamental lo que dices. Claro, es importante tener en cuenta que, y aunado a lo que decía Laura, el trabajo de Macotela por encargo, bueno, fue muy bueno en acaso, pero más relevante en otro sentido es lo que hizo en lo que tú comentas, e incluso en la realización, claro, no fue un mural, sino una manta, ¿no? Colectiva que también hicieron con lo de Sin maíz no hay país. No recuerdo exactamente la fecha, 96 o algo así. Y entonces eso fue un trabajo de arte colectivo maravilloso y que sigue dando vigencia a estos medios, pero con toda la fuerza y sobre todo con toda la justificación social, política, cultural, desde luego, desde luego. Sí, y una labor muy arriesgada, ¿no? Cuando mencionas, ¿no? El denunciar, el tú como artista a través pues, tu medio denuncias una situación y el muralismo, pues, denuncia, no por nada, bueno, yo sí creo que
finaliza la revolución, se da este boom del muralismo y es que pues había tanto que decir y sigue habiendo tanto que decir y tanto que denunciar y tantos temas de conversación que quizás a través de las palabras no es fácil de abordar, pero una imagen y además a lo grande. O sea, me impresiona el muralismo en el sentido de que los grandes formatos en los que los podemos encontrar reivindican o le dan cierta contundencia también al mensaje de que te estoy hablando de esto, que es así de grande y nos involucra a todos. Sí. Y bueno, es también parte del carisma de los propios murales, el querer hablarlo y hablarlo a lo grande. Claro, claro, sí. Sí, tienen esa monumentalidad que es impactante y tienen esa sintaxis que pocas veces va a lograr digamos, un cuadro, una pintura, un formato pequeño o mediano. Es verdaderamente genial lo del muralismo desde épocas ancestrales y ha sido muy bien manejado en diversas épocas en nuestro país. Hay un punto, bueno, volviendo al multicitado Felgueres, hay algo muy interesante, que si bien él no practicó una figuración política o un mensaje político, digamos, sí practicó una resistencia personal. Y por ejemplo, con lo de 68, pues retiró esa escultura que es un barco magnífico que está en el Jardín del MAM de esculturas, ese que está al fondo increíble, lo retiró y se metió en problemas. Luego organizó lo de 68, tuvo una presencia política, es decir, y varios de ellos, Fernando García Ponce también, Vicente Rojo, incluso desde el clandestinaje, fue incluso bastante activo. Entonces, esto también de pronto hace un poco o digamos más blanda esa frontera que había entre politizados y no politizados en términos de praxis política, de acción. Como el mismo Macotel, él es lo voy a llamar así, que bueno que no está porque me aventaría un zapatazo, algún acto de violencia, una botella de vino seguramente, pero digamos, él es un magnífico formalista, uno se queda viendo sobre y es de un formalismo te embruja, o sea, ese ritmo que maneja, esas formas, esas secuencias, etcétera. Pero también es un formalista, pero muy comprometido con todo tipo de causas, digamos, progresistas, definitivamente, como varios de ellos, desde luego. Y bueno, a manera de cierre de ahorita la ponencia, pero también, dígame. Gracias. Más que nada felicitarlos. Nosotros pues hemos venido siguiendo todas las ponencias y nos hacen un recorrido histórico tan formidable que vale la pena. Nosotros venimos de Puebla, vale la pena estar aquí presentes. De verdad felicitarlos. Y hace como 3 años llegó a Puebla, al Museo Amparo, llegaron algunas ¿qué serán? No sé si llamarlas esculturas, perdón por de Felgueres, algunas, no sé cómo llamarlos, pero me parecieran, o sea, mi mirada que tuve en ese tiempo, ahora al escucharlo, va a ser mejor, ya es más comprensible. Entiendo que esas manifestaciones decían algo, era una expresión, como menciona Laura, estaban comunicando algo, ¿no? Entonces, bueno, considero que quizá haría más falta, mayor difusión, ¿no? Sobre todo en los ámbitos en los que nos desenvolvemos, que es la educación. Creo que haría falta permearlo un poco más sobre este ámbito cultural, hacia esos espacios en los cuales los estudiantes se están formando y poco a poco pareciera que se va diluyendo, ¿no? Pero creo que son estos espacios, no me canso de felicitarlos, de manifestarles mi agradecimiento por este tipo de
de comentarios, de investigación, porque todo esto ha llevado a una investigación ardua, se nota, lo felicito, de verdad. Y yo no sé si es mi mala percepción de José Luis Cuevas, yo lo consideraba antes, no sé si hasta ahorita como el junior de esta ruptura, el querer destacar, bueno, no sé, digo, a lo mejor es esa mi percepción, ¿no? Si en esta ruptura también él hace su propia apertura, como dice, en este cambio, porque pareciera un cambio de paradigma de cómo veníamos viendo los murales, Diego, Charlotte y todos los que hemos venido estudiando, analizando las ponencias, y de repente hablamos de una ruptura, en efecto, que escinde o parte, pero que aquí yo veo que como que quiere ser la ruptura de la ruptura, o que quiere ser muy especial. Digo, no sé si esa sea mi percepción, o no sé usted qué opina. Sí, bueno, pues muchas gracias por sus palabras. Y en lo primero, al respecto de lo que hablaba al principio, sí sería muy bueno. Se difunde muy poco el arte, es decir, de pronto es muy visible y están murales, esculturas públicas, esculturas en espacios cerrados, etcétera, pero las ideas de los artistas casi no se difunden, como que consideramos que, bueno, pues ya estoy viendo ese mural, bueno, con qué decir, y ya conocí todo. No, y falta qué concepto hay detrás, qué lo motivó, qué estaba en juego, el qué contexto. Por ejemplo, lo de Felgueres se conoce muy poco, y él trabajó mucho con propuestas tecnológicas de lo que se llamaba la cibernética, y dialogaba mucho con esto, y era muy interesante. Cosas complejas de entender. Hice mi esfuerzo, no se crea, dije, bueno, vamos a entender, y de pronto es una tecnología ya caduca, pero la obra no. Entonces es algo bien interesante. Por favor. Perdón que vuelvo a tomar la palabra, pero en el año 90 hubo Qué bueno. un proyecto experimental, que yo estuve a cargo de ese proyecto en la Escuela Superior de Música con Francisco Núñez Montes. Era el inicio de toda la programación MIDI. Entonces, él congregó entre los muchos que mencionaste hoy, pues está Arnold Belkin, Luis Argudín, Octavio Paz y Manuel Felgueres, entre otros muchos más, a que platicaran sus experiencias con computadoras o con lenguajes computacionales vividos en los años muy anteriores, en los 60, etcétera. Entonces, justamente Felgueres platicó su experiencia con el que llamaron el cerebro electrónico, que estaba en MIT, en donde él cursó su beca Guggenheim. Entonces, parte de la programación algorítmica inicial con la que se hizo esto, ahora para nosotros es totalmente normal tener los teléfonos celulares, surgió en parte con esta colaboración de artistas. Y sí es importante mencionar porque todos ellos experimentaron, Vicente Rojo también, o sea, Luis Argudín desde luego y Belkin, quienes podrían tener tenían ese diálogo entre ellos también al culminar su beca de 3 años de Guggenheim de Felgueres. Tuvieron estas reuniones y vieron que había ahí un potencial también humano programable, y no nada más dejárselo al cerebro electrónico, ¿no? Digamos a la computación. Pero sí hay esa interacción muy fuerte, y se da también a través de la presencia pues de Mario Lavista, que es por supuesto quien acompaña en estas happenings de los 60s a Cuevas y a Felgueres, a todos ellos en la zona rosa, porque Lavista junto con Julio Estrada, perdón, también están en el IRCAM de París, en el Instituto de Recherche de la Musique en París, con Yanis Xenakis, y es interesante cómo esa ruptura atraviesa el 68, estéticamente y políticamente, pero también tiene que ver con los nuevos lenguajes
que ahora ya vemos más naturales, que son los computacionales, en los que ya se facilita mucho más las cuestiones, pero sí tiene que ver con eso. Y hay una memoria que publicamos muy académica en la Escuela Superior de Música con todas esas ponencias. Pues qué interesante, pues muchas gracias. Sí. Pues, pues es que es muy interesante porque todo esto justamente no lo sabemos y de pronto le da otro volumen y otra dimensión a las cosas, ¿no? De pronto es bueno. Caray, es decir, qué diálogos había, qué importante. Y eso es, de pronto lo sabemos y es otra magnitud. Y eso pasa con un artista como Felgueres, como otros. Yo ahorita, por ejemplo, no lo puedo creer que Arnold Belkin, yo no lo tendría en ese registro, y qué interesante que también participó. O sea, ese conocimiento hay que tenerlo y por desgracia no siempre se tiene. Es como muy disperso el conocimiento sobre los artistas o no se promueve desde los espacios expositivos. Luego, bueno, en relación a Cuevas, un poco él fue quizá un poco víctima de su propio personaje en este sentido. Tiene un mito fundacional interesante. Él empezó a dibujar en la tienda de la papelería de la familia, o era una fábrica de papel, en una colonia de que estaba por el centro. Qué barbaridad, se me olvidó. Creo que se llamaba La Fortuna, o no sé si es mal, estoy mezclando cosas, pero su mito fundacional no sería el de un junior, sería como mucho más interesante. Y por otro lado, todos sus comienzos de cómo agarrar el lápiz o la pluma de tal manera y cómo mover en gancho la mano y para lograr esas figuras, es muy interesante, así como toda su presunción de que no estudió porque él era mejor que todo el mundo. Entonces, pero esta como postura romántica todavía, posromántica, del niño genio, que él se las puede todas, claro, embona muy bien en esta parte junioresca, pero también él es muy rico en su leyenda. Es muy interesante y también en todas las polémicas que está envuelto, ahora sí que post-mortem, creo que se le justifican bien. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por esta charla, esta conferencia. Muy interesante y no sé si se pudiera plantear desde un punto de vista de un observador recíproco, porque el artista emite su mensaje, pero el perceptor, ¿quién es el perceptor? O sea, somos los que estamos transitando, ¿sí? Y los que estamos transitando estamos en un espacio que nos está reflejando el mensaje, pero ese espacio es espacio conductual. O sea que nosotros somos quienes tendremos una conducta ante eso. Y lo vemos históricamente. Los monotes, pues, los estudiantes, era su espacio conductual que estaba siendo agredido y pues le dieron con todo, ¿no? Pero en la época contemporánea deberíamos de tener ya una educación para ocupar esos espacios y tener una conducta muy reflexiva, más informada, y esto solo se logra a través de la educación. Entonces, la parte importante, fundamental que tenían todos los artistas es, yo te digo, sí, pero tú cáptalo, porque si no lo captas, ¿qué sentido tiene para el país, para la humanidad en general? ¿Qué sentido tiene si no lo captas, si no te educas, si no sabes quién es, si nada más dices que son unos monotes, si no sabes toda esta información que ustedes muy amablemente nos transmiten? O sea, la importancia del espacio conductual para que una vez que asimilemos lo que estamos viendo, ¿sí?, asumamos las conductas de reflexión que nos llevan a una mejor postura existencial, ¿no? Ese es mi comentario. Muchas gracias.
Ay, no sé. Adelante. Es que pues, sí. es ahora sí que, bueno, no sé, de que el huevo o la gallina, ¿qué fue primero? ¿Del espacio o la pintura? O yo como persona. O sea, definitivamente sí, tú como receptor, tú como persona que vienes a convivir y a ver el espacio y a estar en el espacio, pues entiendes. Y sí, definitivamente se necesita más educación y más conciencia. Yo creo que más que educación, porque no todos estamos obligados a saber, pues, quién fue Felgueres, quién fue Cuevas, o en qué año se hizo, o qué, pero sí una conciencia de qué es esto, por qué está aquí. Vuelvo al comentario inicial de que, pues, qué tan importante es el espacio hacia la obra o la obra hacia el espacio. Yo creo que coexisten y las personas que estamos aquí tenemos la responsabilidad de tener pues esta sensibilidad o este interés de saber por qué está este mural en este edificio en específico que tiene tal historia, que primero fue una escuela, ahorita es un museo. O sea, ¿por qué este mural está aquí? Porque no está en una estación del metro, o porque los murales que están en las estaciones del metro no están en un espacio institucional. Es ahí donde yo empiezo así de que, pues, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? No sé. Y yo lo vería por ahí, y también es que lo que usted señala es fundamental, es un problema de educación artística, y es un problema, es cómo transmitir esos contenidos, cómo enseñar, cómo despertar en la gente la capacidad a tener sensaciones, a incorporarse a esa dimensión estética, que por otro lado se castiga desde otras materias, ¿no? El no sientas, no seas chillón, etcétera, todo eso que es, que se castiga, y que de pronto, cuando estamos frente a una obra pública, por ejemplo, viene un rechazo, ¿no? Que a veces, bueno, en ocasiones hay como una contaminación visual, que nadie nos preguntó y aparece un zapato gigantesco frente a nuestra casa, de bronce. Y bueno, pues nada más eso le faltaba al barrio. Eh, pero en muchas ocasiones se trata de obras que tienen pues todo un contenido y que llevan tiempo de que se conozcan. Es decir, hace falta, es un ejemplo, yo lo veo también así, por lo que usted dice, de nuestras dificultades por entender el arte y por conectarnos a nivel de sensibilidad con las cosas. Caray, ¿qué quiso decir? Bueno, ¿y por qué estos monotes, retomando su ejemplo, pues, qué nos están diciendo y por qué? Ah, mira, aquí están plasmando ya tipos raciales indígenas, cosa que antes no. O bueno, aquí está la revolución, o la maestra rural, o lo de Orozco, ¿no? Aquí, y sí, no hay ese esfuerzo, cuesta trabajo. Es lo que unos llaman la mirada distraída, ¿no? Que es el pasar sin ver. Ah, ahí están los murales de Orozco, no los veo, pues ya me dio hambre, ya me voy. O puede ser una mirada detenida y que te interrogas y que te preguntas. Yo creo que es hasta donde conozco uno de los problemas de la educación artística más sensibles. Sí. Más sensibles a nivel educación escolar y a nivel social, ¿no? Creo que eso sería muy importante pues por lo menos de mejorar mucho Sí, en de ese dialogarlo. sentido, de dialogar, de que la gente interaccione con eso, pues como le hacen, que me dio coraje en Times Square en Nueva York, viendo así, bueno, como hipnotizados, todos los comerciales muy luminosos, sí, paz, y Coca-Cola y otro, y otro, y otro. Sí, es impresionante, pero uno dice, oh, caray, ahí no hay contenido, no hay No hay mensaje, no hay. mensaje. Sí. En cambio, aquí, bueno, es Sí, no nos vayamos tan lejos. Aquí en México también sucede. No sé si ubican sobre Polanco el mal llamado Mural de México, mi amor. Es una tienda con un neón que tiene un mensaje de México, mi amor. Hay filas de gente tomándose una foto ahí. Van a Polanco solo a tomarse la foto en México, mi amor, y subirlo a su Instagram. Y es mal llamado el mural. Y es así de, perdón, pero no es un mural. Y es así de, ¿por qué? ¿Por qué la gente hace fila para tomarse una foto en esa esquina de Polanco y no en los murales? O sea,
sí, o sea, ¿por qué tiene más peso ese espacio, que mal llamado le dicen mural, que lo que sí es un mural? O sea, Claro. ¿por qué no veo a gente aquí posando o tomándose fotos? No sé si también puede ser por el peso institucional, que bueno, a mí toda mi vida me dijeron así de que el museo y la obra y el respeto, lo que afuera en la calle quizás se pierde un poco, pero sí es chistoso ese fenómeno de la mirada distraída y de cómo la gente le llama la atención otras cosas y se deja llevar. Definitivamente es dejarse llevar. Sí, sí, sí. Sí, sí, y da mucho coraje, perdón, levantó la mano. Sí. Hablando de lo que comentaban, estaba hace poco en un recorrido y mencionaban, bueno, pues el gran movimiento muralista mexicano, nacionalista, de resistencia, y pues hablaban muy atinadamente del movimiento, cómo comienza, y pues aquí la gran obra que hay de Rivera, Orozco, Charlotte, pero después llegaban a hablar del muralismo como un movimiento que ya no existía. Entonces es ahí donde empezó, bueno, te digo, claro que debe de haber, éramos de los pocos mexicanos que había en el recorrido, pero claro que tenía que haber algo. Decíamos, bueno, sí existe algo, pero puntualmente no podíamos decir, sí, esta es la referencia. Y decían los extranjeros, venían argentinos que son amantes del movimiento muralista y decían, pero es que yo aquí puedo ver lo que pensaban los mexicanos a inicios del siglo XX. Podemos ver aquí que realmente, por ejemplo, Rivera quería que supiéramos qué tradiciones había en el norte de México, las tehuanas. Entonces, vemos que realmente es lo que quería que se pensara, lo que querían resaltar, pero ahora, ¿qué podemos ver? Realmente, ¿qué está pensando el artista que tiene esta tendencia muralista o que quisiera retomar a quién hay que ver, qué lugares hay que visitar? Y realmente nosotros nos preguntaban como mexicanos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos responder a eso? Si realmente, bueno, para mí no hubo una referencia. Y dije, bueno, se supone que he leído, que me gusta, pero no tengo esa respuesta. Entonces, quisiera aprovechar también de su conocimiento para que nos pudieran decir, bueno, a qué lugares tenemos que ver, qué artistas ver, qué lugares frecuentar, bueno, además de que es donde, bueno, están surgiendo estas ideas. Y bueno, esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Vamos a ti, muchas Pues yo gracias. empezaría por Tepito. ¿Ah, sí? No, definitivamente sí. Dentro de Tepito, o sea, la comunidad de Tepito, tienen un nombre, ahorita no me acuerdo del nombre, pero es un colectivo que... ¿Mandé? Exacto. Tepito Arte acá. Sí. Y están haciendo murales, o sea, es un proyecto que rescata el barrio de Tepito. Pues claro, hazte fama y échate a dormir. Tepito tiene muy mala fama y este proyecto ha buscado el rescate del propio barrio y son las propias personas del barrio que están rescatando su comunidad a través del arte, a través de estos gigantescos murales. Entonces, en el corazón de Tepito ya están todas las paredes tapizadas de arte muralista. Y también, bueno, esa sería ahorita como que mi referencia más fuerte en el momento en el que dijiste a dónde hay que ir, Tepito. O sea, definitivamente Tepito para mí sería la referencia más fuerte ahorita actual. Seguramente habrá otras, se sigue estudiando y no sé qué más. No, pues me parece muy bien empezar por Tepito. Y hay otras colonias donde se van viendo, Tepito es particularmente emblemático. Además, hay toda una tradición de movimientos artísticos, de resistencia y de construcción de comunidad y de identidad y de resistencia también ante la gentrificación muy importantes. Ahí es, como menciona Laura, este muralismo vivo necesario que va más allá de lo estético. Es decir, es estético porque te llena la retina, te llama la atención y luego pide tu colaboración, ya sea pensando, ya sea sintiendo, ya sea viendo a ver qué puedes hacer para apoyar a Tepito. Entonces ahí es magnífica tu respuesta porque es el muralismo como un vehículo activo.
Sí, en lugares históricos, digamos, para ver la historia del muralismo, bueno, desde luego aquí la SEP, Sí. y creo que hay que pedir permiso para entrar en grupo, pero están, bueno, muy bien conservados los murales, son una maravilla. Palacio Nacional, el Museo Mural Diego Rivera, está ese mural de Sueño de una tarde dominical en la Alameda, y solamente en el centro histórico hay verdaderas Bellas Artes, que es uno de los museos del muralismo que hay, Bellas Artes. Con eso se quedan, bueno, maravillados. Ahí tenemos obra, bueno, de Rivera, de Orozco, de Tamayo, está el de Rodríguez Lozano, ese que estuvo en la cárcel cuando fue a dar al bote el pobre. Rodríguez Lozano pintó un mural y luego lo trasladaron a Bellas Artes, lo sacaron de la cárcel. Ya no me acuerdo si es ese o es copia o algo así, que fue muy difícil, pero es un gran mural. González Camarena, entonces ahí está un mural sintetizado con los de Siqueiros, que son maravillosos. Quizá de Tepito irse al Palacio de Bellas Artes. Ese recorrido no tiene pierde, porque irse primero a Palacio Nacional, se van a embotar de tantas imágenes. Entonces, ese recorrido sería maravilloso. Con mucho gusto. Bueno, pues primero que nada darles las gracias. Realmente para gente que no estamos formadas en las artes y que somos pues gente a lo mejor con una formación científica que conocemos poco pero que nos gusta, la verdad la manera en exponerlas tan sencilla, tan agradable, deja ese gusanito para tomar nota y poder buscar información acerca de lo platicado y bueno, básicamente era darles las gracias y bueno, también una pregunta que a lo mejor puede ser tonta porque uno no sabe mucho de estos temas, pero yo creo que el muralismo, lo siento por lo escuchado como algo atemporal, ¿no? Que no tiene, o sea, no es de un tiempo definido, aunque hay corrientes en tiempos específicos, pero podría decirse que desde ancestralmente, no sé, hablando prehispánicamente, la gente planteaba en paredes, ¿sí? Pintaba en paredes y eran historias, eran líneas de jerarquía, eran cuestiones que quizá de organización en ese tiempo y que eso puede considerarse también como una especie de muralismo. Y bueno, y digo atemporal porque si en algún momento fue por cuestiones revolucionarias, de independencia, de conquista, murales acerca de todo esto, actualmente, como mencionaban, con todo lo que está pasando, sigue siendo vigente, ¿no? Y lo que es triste, por ejemplo, es que nuestras autoridades, por ejemplo, ahorita sabemos, por ejemplo, que gente que maneja alcaldías como algunas alcaldías va y pinta paredes y tapa muralismo hecho de mercados, ¿sí? Y dice uno, es que esto no puede ser, no hay conciencia, no hay esa educación, o sea, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Y es muy triste, sabiendo todo lo que hay, toda esa historia y todo lo que se plantea en una pared, y que se ha borrado de esa manera, ¿no? Sé que han borrado murales en Tepito, y en varios mercados, ¿no? En varias partes. Entonces, o sea, el muralismo sigue siendo una cuestión vigente, atemporal, y que seguirá, y la verdad es que sería muy interesante para público en general. Quizá hacer estos recorridos, organizar por parte de las instituciones, no sé de qué manera, recorridos, ¿no? Recorridos a la visita pues de los murales, sobre todo, pues, quizá, no sé, en Ciudad de México, y hacer esos recorridos. Yo creo que habría mucho público interesado en esto, ¿no? Y pues nuevamente darles las gracias por transmitir de una manera tan sencilla para los que no sabemos mucho de esto, ¿no? Pero que tenemos ese gusanito y nos gusta este tipo de cosas y de aprendizaje. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Sí. Ay, pues sí, es bien triste lo que pasa, de que también en Cuauhtémoc que taparon los rótulos de los puestos en las calles. Ah, sí, eso. Es horrible, es terrible, es terrible. Para mí sí es una pérdida cultural muy grande porque son cosas que en ninguna otra parte del mundo las vas a ver. O sea, que tú encuentres licuados y tortas mientras vas caminando por la calle, no lo encuentras en ninguna otra ciudad del mundo. Sí es muy triste. Yo no sé a qué se deba en realidad. La verdad sería como que tratar de meter mi cabeza en la cabeza de la cabeza política. No sé, no, es que la verdad no sabría cuál es la razón de. Espero que exista una, porque si no, sí sería muy triste de que nada más hacer eso por hacerlo. Pero definitivamente, cuando tú no vas de acuerdo a las ideas de una persona que está arriba de ti, muy probablemente te quieran callar. Y como comentábamos, el mural es tan grande y estas manifestaciones llegan a tanta gente que si no las tienes tú bajo tu control, pues ¿qué hay que hacer? Taparlas, callarlas. ¿Por qué? Porque nos hacen pensar. Es por eso que es tan importante también no solo venir a los espacios culturales, sino también que el arte y todo lo que se escucha y se habla aquí adentro salga a las calles, porque es la manera en que vamos a hacer llegar todo el conocimiento. Absolutamente de acuerdo, qué importante es lo que usted señala y bueno, gracias por sus palabras. Y creo que se conecta con lo que usted comentaba, que es ¿por qué no hay esa sensibilidad, vamos a llamarla así, social, para entender, por ejemplo, la riqueza de los rótulos de los puestos de comida? Eso no tiene que ser gran arte, ni tiene que estar unificado, no sé, como no me acuerdo bien qué pasó, pero en sí es algo maravilloso, es espontáneo, es un trabajo estético, es una identidad, es muchas cosas. Alguien sí tendríamos que salir de los espacios y un poco explicar esto, un poco ir con los públicos hablando, escuchándolos también, hablando y viendo, ¿no? Ante un ejercicio de, nos cargamos el puerquito del puesto de carnitas tan simpático, absolutamente kitsch, no sé, espontáneo, o no, porque mira, tiene esta riqueza. Y entonces eso inmediatamente yo creo que cambiaría un poco la percepción de la gente, respetaría más y se sentiría menos intranquila en su, cuando alguien se siente como afectado, como eso se terminaría. Yo creo que sería muy importante, ni qué decir con pintura mural, ¿no? Que se cargan murales, el saber que se está cargando uno, por ejemplo, quizá te tiembla la mano y dices, bueno, déjalo. Lo que pasó en varias escuelas públicas, estas funcionalistas que hizo un arquitecto, Juan O'Gorman, y que invitaba a grandes pintores a que hicieran murales. Y llegó algún director y dijo, no, ya se vio mucho, y pum, le echó encima pintura. Ahorita hay un trabajo de arqueología para destapar un O'Higgins increíble, o murales hechos para ese espacio, para esa escuela, y que se los cargaron así y sin ningún problema. Entonces ahí falta eso que qué difícil es lograr, pero que hay que insistir. Y también ser valientes, ¿no? Digo, así como que Orozco terminó en la cárcel, pues ni modo, ya Sí, nos toca a nosotros sí, terminar no, en la pues cárcel. sí, sí. Pues muchísimas gracias.